¿Qué dicen? ¿Cómo están? Tengan ustedes hoy un excelente día. Señores, estamos aquí en las calles de la colonia Roma, estamos sobre Jalapa. A espaldas de un servidor está la famosa escuela Benito Juárez. Esa escuela que nos recibe con un busto del expresidente de México, evidentemente Benito Juárez. Y señores, bueno, pues este colegio tiene una historia impresionante porque se dice que vinieron a él, asistieron dos expresidentes de la República Mexicana, así como fueron asiduos visitantes y vinieron al colegio muchos políticos de renombre. Y bien, señores, se dice que el colegio está edificado sobre lo que era un expansión y lo estamos aprovechando, ya que andamos por aquí, para hablar del famoso ingeniero político mexicano llamado Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Solórzano, mejor conocido como Cuauhtémoc Cárdenas, nacido en mayo de 1934. Además de que él es ingeniero civil y político de izquierda mexicana, fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal y candidato a la presidencia de la República Mexicana 3 veces. En estas 3 ocasiones sabemos que finalmente no llegó a la misma presidencia. Sin embargo, sí fue gobernador por el estado de Michoacán y miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática. Entonces nos interesa mucho que ustedes conozcan un poco más acerca de él y por ende vamos a ver el siguiente video. Gracias. Bien, camaradas, ya lo comentamos. Hoy vamos a platicar acerca del ingeniero Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Solórzano, mismo que nació el 1 de mayo del año 1934. Siendo 3 veces candidato a la presidencia de México en el año de 1988, 1994 y 2000. Él fue el primer jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, mismo que fue elegido por votación directa. Un político de izquierda que ha venido criticando las administraciones primordialmente priistas y panistas de los presidentes de México desde el año 1988. Siendo hijo del general Lázaro Cárdenas del Río, quien fue presidente de la República del año 1934 a 1940. Pero Cuauhtémoc nace en plena campaña presidencial de su padre, quien en algún apunte escribió lo siguiente: Hoy 1 de mayo, México, a las 12 horas, dirijo por radio a los trabajadores de la República un saludo, insistiendo en la organización cooperativa de trabajadores como medio efectivo para mejorar las condiciones del mismo trabajador y aumentar la producción agrícola e industrial del país. A las 18 horas dio Amalia a luz al niño. Sin embargo, esta feliz coincidencia, la de su nacimiento justo el 1 de mayo, en México se celebra el Día del Trabajo. Llevará por nombre Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Solórzano. En el año de 1940 ingresó al Jardín de Niños Brígida Alfaro, ubicado en la Colonia del Valle, en México, Distrito Federal, el cual tuvo como compañero al también político Porfirio Muñoz Ledo. Obtuvo su título de ingeniero civil por la Escuela Nacional de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1955. Además de cursar algunos estudios en Francia, fue residente de la ciudad universitaria de París e Italia. Inmediatamente después de terminar su carrera, se dedicó a las actividades profesionales de su especialidad, desarrollo regional y planeación. De manera posterior, en el municipio de Melchor Ocampo, fue ingeniero residente de la construcción de la presa La Villita en el año de 1964, en donde, por cierto, Eberto Castillo fue el encargado general de la misma obra. Fue presidente consultivo técnico de la Confederación Nacional Campesina de 1967 a 1968 y electo senador de la República por Michoacán por el periodo de 1976 a 1982. Sin embargo, como senador, Cárdenas solo estuvo 3 meses en el cargo, porque al tomar posesión como presidente, el licenciado José López Portillo lo invitó a ser subsecretario forestal y de fauna de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y en 1980 fue postulado candidato del PRI para la gubernatura de Michoacán, y electo en las elecciones constitucionales de ese mismo año. Ya como gobernador, prohibió las peleas de gallo, cerró las zonas de tolerancia y apoyó a las prostitutas para que tuvieran su propia casa. Municipalizó el transporte urbano,
También en su gestión fueron desaforados 3 diputados por vender carros ilegales, los denominados chocolates. Terminando su cargo como gobernador en el año de 1986 y en el año siguiente, en 1987, figuró entre los dirigentes de la corriente democrática del Partido de la Revolucionario Institucional, al lado de Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo, César Buenrostro y Rodolfo González Guevara. Pero Cárdenas abandonó el PRI tras considerar que el partido se había alejado de los principios que le dieron origen en la Revolución Mexicana, y al considerar también que la imposición del presidente de la República en el nombramiento de quien sería candidato presidencial no debía ser aceptada. Luego de casi un año de buscar adeptos a la causa democrática, el 14 de octubre de 1987, el dirigente del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Carlos Cantú Rosas, postuló a Cuauhtémoc Cárdenas como su candidato a la presidencia de la República. Después se sumaron el Partido Popular Socialista, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, que formaron el Frente Democrático Nacional, FDN, con otras agrupaciones pequeñas como el Partido Socialdemócrata, el Partido Verde Mexicano y más tarde el Movimiento Socialismo, que estaba integrado por desprendimientos del Partido Socialista Unificado de México, Partido Mexicano de los Trabajadores y Partido Revolucionario de los Trabajadores. El 6 de julio, día de las elecciones presidenciales, ante la famosa caída del sistema Cárdenas, Manuel J. Cloutier, candidato del PAN, y Rosario Ibarra de Piedra del PRT, hicieron a un lado sus diferencias y acudieron a protestar ante la Secretaría de Gobernación. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas consideró ilegítimo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Es así que al lado de Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo, Eberto Castillo, Gilberto Rincón Gallardo y Amalia García, el 5 de mayo de 1989 funda el Partido de la Revolución Democrática y 5 años después decide contender nuevamente en las elecciones presidenciales de 1994. En 1993, como precandidato del PRD, Cárdenas y un grupo de simpatizantes reunieron 230,000 firmas de miembros del PRD a nivel nacional de apoyo a su candidatura. En octubre de 1993, en el segundo Congreso Nacional del PRD, 740 delegados eligieron de forma unánime a Cárdenas como candidato presidencial, rindiendo protesta como candidato el 17 de octubre de 1993 en el Palacio de los Deportes. En el año de 1997 fue elegido como candidato del PRD a las elecciones para elegir por primera vez al gobernante en la Ciudad de México. Entonces, el gobernante de la ciudad era designado de forma directa por quien fungía como el mando presidencial, es decir, el presidente de la República Mexicana. La Ciudad de México había sido de los principales apoyos al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en el año de 1988. Y sin embargo, ahora que se postulaba por la jefatura de gobierno, él consiguió tener un triunfo total y rotundo en todos los distritos de la capital. En el año de 1999 fue víctima de un linchamiento mediático por las investigaciones para dar con los responsables del asesinato del comediante Paco Stanley. Por vínculos como los hermanos Arellano Félix, también tuvo como uno de sus consejeros al académico y profesor universitario de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Adolfo Igui. Sin embargo, su gestión duró solamente 2 años al frente del gobierno de la Ciudad de México, pues tuvo que renunciar a su encargo en 1999 para contender nuevamente por la presidencia de la República en las elecciones del año 2000, compitiendo en el interior del PRD con Porfirio Muñoz Ledo, quien al no obtener la candidatura fue postulado por el PARM, P-A-R-M, declinando al final de la campaña por el candidato Vicente Fox. Es decir, desde entonces vemos que Porfirio Muñoz Ledo brinca de un lado a otro según le convenga.
Sin embargo, el ingeniero Cárdenas, en el año 2002, renuncia a todos los cargos que ocupaba dentro del PRD. Fue coordinador de los festejos del Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana, ambos en el año 2010, puesto que ostentó desde el 19 de junio del 2006 hasta el 8 de noviembre del mismo año, fecha que presentó su renuncia al cargo. Ha presentado una propuesta para la reforma integral de la industria petrolera mexicana. El 27 de octubre del 2011 fue condecorado con la medalla Belisario Domínguez del Senado de la República Mexicana en México. El 5 de diciembre del año 2012 fue nombrado por Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, coordinador de Asuntos Internacionales del Gobierno del Distrito Federal para la administración del año 2012-2018. Y así tenemos el gusto de haber hablado y comentado algunos puntos del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Hasta la próxima.